El dolor oculto que transforma vivir. Descubre cómo sanar desde adentro ahora. En un rincón olvidado del mundo, donde las sombras susurran secretos en la penumbra, una antigua leyenda cobra vida. Se dice que en la cima de una montaña espectral, reside un misterioso cristal que puede sanar cualquier herida. Pero, ¿a qué precio? Los pocos que han regresado de su búsqueda traen consigo historias escalofriantes. Sus ojos, vacíos como pozos oscuros, revelan un terror indescriptible. Una bruma espesa cubre el sendero, mientras el viento gime como un alma perdida, como si mismo lugar cuidara ese misterio, protegiéndolo de aquellos que buscan el dolor oculto que transforma vivir. Un hombre llamado Gabriel, aferrándose a un frágil hilo de esperanza, decide emprender el viaje. Su corazón late con fuerza, cada pulso retumbando en sus oídos. El misterio lo llama. Entre susurros, escuchó de aquel cristal en el mercado, donde las voces se mezclaban con risas nerviosas y miradas inquietantes. Todos murmuran, el que toca el cristal, no vuelve a ser el mismo. La incertidumbre lo envuelve, su pecho se aprieta, un nudo en la garganta lo detiene. ¿Qué dolor deberá enfrentar para encontrar la salvación? Mientras sube por la empinada ladera, siente que el aire se vuelve tenso, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Cada paso, un desafío, cada sombra, un recuerdo atormentador. Se detiene un instante, escucha el canto lejano de un ave, y en su canto, percibe un mensaje. Pero de repente, un grito desgarrador resuena entre los árboles, un eco que congela la sangre en sus venas. Miedos olvidados resurgieron, desbordando su mente en un torbellino de angustia. ¿Qué es lo que realmente busca, y a qué demonios lo llevará esta búsqueda? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Así que, tómate un segundo y revisa el botón rojo abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, el camino hacia la cima se siente interminable, la oscuridad parece cobrar vida a su alrededor. Gabriel siente el sudor frío en su frente, un escalofrío le recorre la espalda. ¿Y si la leyenda fuera cierta? ¿Y si el cristal tenía el poder de liberar el dolor oculto, pero también debía cobrar una vida a cambio? La angustia en su pecho se transforma en determinación. Con cada paso, el destino se acerca, y una pregunta resuena en su interior: ¿está dispuesto a arriesgarlo todo por una promesa de sanación, o la luz será solo un espejismo? La montaña guarda sus secretos, y el verdadero viaje apenas ha comenzado. La niebla se espesaba con cada paso que daba Gabriel, como si el mismo aire se tornara en un velo opresivo, cubriendo no solo su visión, sino también sus pensamientos. Las piedras del camino parecían susurrar, llamándolo, invitándolo a seguir adelante, aunque él sabía que cada paso lo alejaba un poco más de la vida que conocía. De pronto, el grito que lo había paralizado regresó a su mente, reverberando como un eco lejano, un recordatorio de que no estaba solo en esa búsqueda. ¿Quién era ese ser atormentado que había gritado en la noche? La imagen de un rostro pálido y ojos desorbitados lo persiguió, llenando su pecho de una inquietud creciente. Sus pensamientos se tornaron en un vórtice de posibilidades aterradoras. Mientras avanzaba, las sombras parecían moverse a su alrededor, danzando de manera macabra bajo el tenue resplandor de la luna. Gabriel se aferró a la linterna que había traído consigo, su luz titilante apenas iluminando un par de pasos adelante, pero la luz no podía ahuyentar la desesperación que brotaba en su interior. Se preguntaba si el destino lo había engañado, si había caído en la trampa de un mito. La ladera comenzaba a inclinarse abruptamente, su respiración se volvía más agitada.
De pronto, un ruido sutil lo hizo detenerse, el murmullo de agua. Su corazón se aceleró, quería creer que se acercaba a la cima. Pero en el instante en que sintió esa chispa de esperanza, un resplandor de luz intensamente azulada se filtró entre las nubes, iluminando el camino por un breve momento, se sintió atraído hacia aquel resplandor. Sus pasos se aceleraron, empujándolo hacia adelante como si una fuerza invisible lo guiara. Sin embargo, cada vez que se acercaba, la luz parecía retroceder, jugando al escondite. Gabriel se sintió atrapado en un juego siniestro, una danza entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que encontraría. Finalmente, llegó a un claro. En el centro, un estanque brillante como un espejo estaba rodeado de árboles retorcidos cuyas ramas parecían apuntar hacia el cielo en señal de oración o condena. Y allí estaba, el cristal, elevado sobre una roca, emanando una luz azul, casi hipnótica. Gabriel sintió como su corazón se estrellaba contra su pecho, la magnificencia del cristal rivalizaba con la magnificencia de su dolor, todo lo que había perdido el amor, la familia, el aliento parecía concentrarse en esa manifestación brillante de sanación. Pero una voz interna, suave y tenebrosa, le susurró que cada regalo tiene un costo. ¿Podía realmente permitirse tocarlo? ¿O el precio sería su propia esencia? Y aunque su mano se extendía hacia el cristal, un grito desgarrador rompió el silencio. Esta vez, más cercano, como si la misma montaña clamara por ayuda. Gabriel se congeló, comprendiéndolo todo en un solo instante, aquel que había gritado no era un remanente del pasado, era alguien que todavía estaba allí, en el bosque, en peligro. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, se dio cuenta de que su búsqueda de sanación se entrelazaba con la de otra persona, y quizás su destino no solo era recuperar su luz, sino también rescatar a quien había perdido. Pero antes de que pudiera decidir, el cristal comenzó a vibrar, llenando el aire con un sonido como el canto de miles de almas. Las luces danzaron a su alrededor, atrayendo su atención. Y si esta vez la trampa era aún más profunda, el tiempo se detuvo en ese instante, y la pregunta ardía en su mente, ¿estaba dispuesto a aventurarse en las profundidades de aquel bosque, incluso si significaba dejar su dolor atrás para siempre? La montaña no solo guardaba secretos, estaba a punto de revelar sus peores miedos. Así que Gabriel, con el corazón en llamas y la mente en caos, se volvió hacia las sombras, dispuesto a entrar en la oscuridad una vez más. ¿Pero qué le esperaba detrás de ese grito desgarrador que resonaba cada vez más fuerte? Las sombras se alargaban ante Gabriel mientras se adentraba más en el bosque, la niebla se apresuraba a envolverlo aún más. Cada paso que daba hacía eco de su propia indecisión, el grito resonando en su mente como un tambor de guerra. Que lo había llevado a esta soledad, a este lugar de oscuridad y temor. De repente, la vibración del cristal se intensificó, llenando el aire con un canto etéreo que parecía arrastrarlo a su luz. Gabriel parpadeó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Sintió que el cristal se convertía en un imán, atrayendo su mente mientras luchaba con la realidad que lo rodeaba. Al fondo, aún resonaba el grito, una mezcla de dolor y terror que despertó algo en su interior. Era un sentimiento primitivo, una llamada ancestral que no podía ignorar. Con cada nuevo rumor del bosque, pensó en la vida que había dejado atrás, en cada rayo de felicidad que había sido apagado de un golpe. Pero este grito ¿era un reflejo de su propio sufrimiento, o un llamado hacia alguien más? La tensión creció, y con cada latido de su corazón, la necesidad de actuar se tornó innegable. Sin pensarlo más, dio un paso decidido hacia el estanque, el resplandor azul parecía invitarlo, prometiendo respuestas y quizás, redención. Pero, de repente, una figura emergió de la niebla, su forma oscura se delineaba contra la luz del cristal. Gabriel se detuvo, el miedo le cortó la respiración. ¿Era un aliado o un enemigo? ¡Ayúdame! La voz era desgarradora, provenía de labios temblorosos que sonaban tan frágiles como el cristal frente a él. No puedo quedarme aquí.
Gabriel sintió una punzada aguda en su pecho. La urgencia en esa voz lo atravesó y recordó cuántas veces había deseado ser salvado, ser liberado del peso de su propio dolor. ¿Cómo podía dejar pasar otra oportunidad de redención si alguien más estaba sufriendo más que él? ¿Quién eres?, preguntó, intentando atravesar la niebla que la envolvía. La figura, acercándose lentamente, parecía tambalearse. A medida que la luz del estanque iluminaba su rostro, Gabriel pudo distinguir los rasgos familiares. Su corazón se detuvo. Era una antigua amiga que había creído muerta, su expresión era un collage de horror y desesperación. Gabriel, por favor, no dejes que me atrape. No puedo aguantar más. Ella extendió la mano. La conexión emocional hizo que el miedo se transformara en determinación. Tenía que llegar a ella. El cristal comenzó a brillar intensamente, los ecos del canto se transformaron en un grito ensordecedor. Un viento helado sacudió el claro y la imagen de su amiga se desvanecía, entrelazada con las sombras retorcidas del bosque. Su existencia pendía de un hilo, y el tiempo se arrastraba, como si supiera que el destino de ambos estaba ligado en esa encrucijada. Gabriel cerró los ojos, comenzó a caminar hacia la figura, cada paso drenando su energía. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando un torbellino que parecía querer arrastrarlo. Pero en su interior ardía la chispa de la esperanza, también se mezclaba el miedo. ¿Qué ocurriría si alcanzaba su mano y ella no era realmente quien decía ser? Con el grito de su amiga resonando una vez más en su mente, se lanzó hacia ella, dispuesto a desafiar al mundo entero para salvarla. Pero cuando sus manos casi se tocaron, la realidad cambió otra vez. La figura se desvaneció, y en su lugar, el bosque rugió como un animal herido. Gabriel supo que no solo luchaba por su vida, sino por la de todos aquellos que se habían perdido en la niebla. ¿Qué quieres de mí?, gritó al vacío, sintiendo una conexión más fuerte con la luz, que parecía prometerlo todo y al mismo tiempo nada. La niebla se arremolinaba a su alrededor, ahora más densa, mientras sus ojos se sentían pesados. La montaña emitió un eco profundo y resonante. Gabriel comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, y así, en un giro inesperado, la niebla empezó a disolverse, revelando un sendero nuevo. Un camino hacia lo desconocido, uno que tal vez llevara a sus viejas pesadillas o a la clave de su propia salvación. Pero el grito, ahora un susurro, parecía resurgir entre las sombras. ¿Ya era demasiado tarde para cambiar su destino? El sendero se extendía ante Gabriel, iluminado por un brillo tenue que prometía más preguntas que respuestas. Cada paso era una lucha contra la fuerza de la niebla, que intentaba atraparlo de nuevo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza, y cada impulso de avanzar era frenado por la imagen de su amiga desvaneciéndose como un eco en sus pensamientos. ¿Qué me espera aquí?, se preguntaba mientras se forzaba a pensar en su propia supervivencia. En su interior, se debatía entre encontrar la verdad detrás de ese grito desgarrador y la necesidad de alejarse de toda esta locura. Pero la niebla parecía tener vida propia, susurrándole secretos, encadenándolo a su destino. Las sombras danzaban a su alrededor, proyectando figuras que se retorcían en la penumbra. Gabriel notó cómo las formas lo seguían, como el eco de un pasado que nunca podría dejar atrás. En su mente se agolpaban recuerdos de risas y alegrías, pero todo había cambiado, la tragedia había arrasado esos momentos luminosos. De repente, una voz resonó entre los árboles. No estás solo, Gabriel. La voz era grave, con un acento que le era familiar. Su pulso se aceleró. Miró hacia todas partes, buscando el origen de esas palabras. ¿Quién es?, gritó, la tensión atrapando su garganta. El silencio se instaló brevemente antes de que la voz regresara, un susurro frágil como el viento: tienes dentro de ti el poder de cambiarlo todo. La noción le resultaba ajena, incluso absurda. ¿Qué poder podría tener un hombre que había sido derrotado tantas veces,
mientras la niebla comenzaba a levantarse de nuevo, un brillo en el suelo le llamó la atención. Era un fragmento del cristal que había llevado consigo, destilando luz incluso bajo esa oscuridad. Se agachó para recogerlo, y al hacerlo, un torrente de imágenes lo invadió, momentos de su infancia, risas compartidas, y su amiga, sana y feliz, bailando bajo el sol. Esto no es solo un cristal, murmuró él, sintiendo que las piezas de un rompecabezas se ensamblaban en su mente. La luz del cristal y los recuerdos estaban conectados de alguna forma, uniendo su dolor con la esperanza que emanaba de su interior. Como tocado por una chispa, recordó las historias que su abuela le contaba sobre el poder de los recuerdos, de cómo cada emoción podía transformarse en luz si bien se canalizaba. ¿Puede esto ser verdad?, reflexionó con voz temblorosa. Pero en el fondo, un fuego empezaba a arder dentro de él, la posibilidad de que solo necesitaba reencontrarse con sus emociones para poder salvar a su amiga, y a sí mismo, lo llenaba de determinación. Decidido, Gabriel levantó el cristal frente a él. Si esto es lo que necesito, lo usaré, declaró, dejando que esa luz profunda lo rodeara. La niebla comenzó a disolverse lentamente, y con ella, empezaron a emerger formas del pasado que parecían atrapadas en su propia tristeza. Personas que había amado, risas que habían quedado ahogadas por el dolor y, sobre todo, el grito que lo había llamado a este lugar. El bosque resonaba ahora de una forma nueva, casi vibrante. Las sombras retrocedían, y Gabriel sintió que la pena se disipaba poco a poco. Pero en su interior sabía que esto era solo el principio. Mientras comenzaba a caminar por el camino iluminado, el aire se llenó de una risa infantil. Se congeló, el eco de una risa que lo hacía tambalear. Una figura emergió del borde del claro, su rostro velado por la luz. Gabriel se acercó, sin aliento en sus labios. ¿Era ella? ¿Realmente había un camino hacia su redención? Gabriel. Ven hacia mí. La voz era un faro en la oscuridad, pero al mismo tiempo, un desafío. Mientras la figura se acercaba, la niebla comenzaba a reabsorberse, preparándose para picos de terror y revelaciones que cambiarían todo lo que conocía. ¿Qué valor tienes para enfrentar el pasado?, resonó una nueva voz, profunda y resonante, justo cuando la luz apenas comenzaba a brillar sobre el sendero. Gabriel tembló. Estaba a punto de descubrir la verdad detrás de su propio dolor. Pero justo en ese momento, el suelo tembló, y un grito desgarrador atravesó el aire, cortando la atmósfera de esperanza. El bosque no le iba a permitir escapar sin luchar. El suelo temblaba bajo los pies de Gabriel, y el eco del grito se retumbaba en sus oídos, un recordatorio brutal de que la lucha estaba lejos de terminar. Se detuvo, sintiendo que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. La niebla se espesa nuevamente, parecía querer engullirlo en un abrazo helado, desvaneciendo la luz que había comenzado a acumular. No, esto no puede ser, murmuró, apretando el cristal con fuerza. La luz que emanaba de él titilaba, como si respondiera a su súplica. Entonces, la figura que había visto antes emergió del velo gris, su rostro aún cubierto por la claridad. Gabriel sintió una mezcla de esperanza y pánico. ¿Era realmente ella? Gabriel. La voz ahora sonó urgente, como un llamado a la vida. Alzó la vista, buscando en su interior la fortaleza para acercarse. Pero la niebla jugaba a su alrededor, convirtiendo la escena en algo inquietante. No te acerques, advirtió una sombra que emergió de las profundidades en un susurro helado, como si temiera que la luz pudiera desvanecerla. Gabriel se quedó inmóvil, sintiendo el choque de desesperación y deseo. ¿Podría esta figura ser su amiga, o solo una trampa más de la niebla? Soy yo, dijo la figura, y la luz pareció temblar como un latido. Soy Clara, necesito que recuerdes, todo depende de ti, insistió, su tono cargado de urgencia. ¿Recuerdos? ¿Qué recuerdos?, preguntó Gabriel, la confusión envolviéndolo como una manta pesada.
La niebla se retorcía, como si también ella anhelara las respuestas. Tu dolor transformado tiene el poder de sanarte. Recuerda, Gabriel, dijo Clara, mientras una risa triste salía de su pecho. La imagen de su amiga vibraba ante él, y a pesar de las sombras acechantes, Gabriel sintió en su interior que sabía lo que debía hacer. Tenía que dejarse llevar por el flujo de sus recuerdos, con el cristal como guía, cerró los ojos y dejó que las imágenes fluyeran, el día que habían jugado en el parque, el aroma de las flores, y la alegría en sus risas resonando. Pero también el día fatídico, el instante en que perdió todo, y el eco de su llanto. Mientras los recuerdos chocaban, una luz intensa comenzó a surgir. El bosque se llenó de color, las sombras retrocedieron, pero no están derrotadas. Era como si la niebla se agazapara a la espera de un momento de debilidad. El suelo temblaba de nuevo, pero esta vez la vibración parecía acompañar el ritmo de su corazón. Gabriel sabía que no podía detenerse, que debía enfrentar aquello que había estado esquivando. Las risas de su infancia se mezclaban con el grito desgarrador del presente, y de repente, entendió que su dolor y su amor estaban entrelazados. Debo hacer esto. Puedo hacerlo, se repitió mientras la luz del cristal se intensificaba, extendiéndose como una onda que empujaba la niebla hacia atrás. Al abrir los ojos, Clara estaba más cerca, su rostro iluminado por la luz. Haz que el dolor se convierta en luz, Gabriel. Transforma tu recuerdo. Pero justo cuando iba a dar un paso, una sombra oscura surgió desde el suelo, tomando forma tangible. Un ser que parecía alimentarse de su dolor, de sus inseguridades, y de cada paso incierto que había dado en el pasado. No puedes escapar de mí. Eres solo un reflejo de tu dolor, resonó con una voz que hacía vibrar el aire. Mientras la neblina lo rodeaba nuevamente, Gabriel sintió que el miedo lo invadía. Tenía que decidir, luchar o dejarse consumir. La presión aumentaba, y el grito del bosque lo envolvía. Clara lo instaba a no rendirse, mientras las sombras arremetían con más fuerza, el tiempo corría, y cada segundo era una batalla en su interior. Gabriel tenía que actuar. Pero, ¿podría realmente transformar su dolor en luz, o sucumbiría al abismo que tanto temía? La respuesta se acercaba, y el destino de todos los que amaba dependía de su elección. Gabriel, resonó su voz, y en ese instante, una revelación estalló en su mente. El poder de enfrentar su dolor se encontraba en su nostalgia. Pero, ¿sería suficiente para vencer la sombra que lo consumía? La niebla se arremolinaba a su alrededor, más densa que nunca, y el eco de las palabras de Clara rebotaba en su mente. Transforma tu dolor en luz. Las sombras pulsaban, intentando atraerlo hacia un abismo de desesperación. Gabriel podía sentir su frío aliento en la nuca, un escalofrío que le hizo dudar. No te rindas, Gabriel, gritó Clara, su figura ahora casi etérea, temblando con la intensidad del momento. Sintió su determinación fluir a través de él, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Con el cristal apretado contra su pecho, cerró los ojos nuevamente, y las imágenes vinieron a él como torrentes impetuosos. La risa de Clara en el parque, el dulce aroma de las flores, y por fin, el día del accidente. Ese recuerdo lo atravesó como una espada, punzante y agudo. Sintió el dolor formarse como un nudo en su garganta, pero también la calidez de la luz que se generaba a su alrededor. Regresa, le ordenó la sombra, sus ojos carmesí brillando en la penumbra. Te atraparé aquí, recordar es un juego peligroso. Nunca podrás salir. Gabriel, aterrorizado pero determinado, se hizo más fuerte. No podía permitirse perder. ¿Por qué tengo que temer a lo que soy?, se preguntó, abriendo los ojos de golpe, que ahora ardían con una luz feroz. No eres solo mi dolor. Soy más que eso. Con un respiro profundo, dejó que el cristal destellara con una luz resplandeciente. La esencia de sus recuerdos, tanto buenos como malos, se unieron en una danza muy poderosa.
El dolor no iba a consumirlo esta vez, al contrario, iba a ser su salvación. La luz se expandió, una onda de energía renovada que empujó a la niebla hacia atrás. Transforma, ordenó Clara, y él entendió lo que debía hacer. Con cada rayo de luz que brotaba, el peso del miedo que lo oprimía comenzaba a desvanecerse. Pero la sombra no se detuvo. Cargó hacia él con una rapidez desarmante. Todavía no has vencido. Su voz resonó como trueno, provocando que el aire temblara. En ese instante, Gabriel hizo una elección. Decidió dejar que la luz se convierta en su defensa, un escudo contra la oscuridad. Tu poder no me controla más, gritó, mientras el cristal brillaba intensamente. La sombra se detuvo, y el suelo tembló nuevamente. Sin embargo, esta vez era un temblor de triunfo, un retumbar que celebraba su lucha. La luz estalló de su interior, envolviendo a la sombra en un halo deslumbrante. Gabriel sintió su esencia resonar dentro de él, un eco de fuerza y amor que había comenzado a olvidar. La niebla, debilitada por su decisión, comenzó a disiparse. Al hacerlo, los rostros de aquellos que había perdido emergieron de sus recuerdos, llenando el espacio con una ternura que caló hondo. Recuerda que siempre están contigo, susurró Clara, su forma ahora casi completamente visible, iluminada por la luz que Gabriel había invocado. El ser oscuro, ahora en un remolino de desesperación, lanzó un grito desgarrador. No te dejaré ir tan fácil. El aire se volvió pesadamente frío, y Gabriel sintió que su corazón golpeaba con fuerza, un recordatorio de que aún había una batalla por pelear. Sintió el impulso de retroceder, pero había una fuerza mayor empujándolo hacia adelante. Su dolor no era solo su carga, era su poder. Con un grito de liberación, avanzó hacia la sombra, pero entonces, un destello de miedo surcó su mente. ¿Qué tal si la sombra se alimentaba aún de su duda? A medida que la luz alcanzaba su punto más álgido, la sombra se tornó casi implorante. No lo hagas, Gabriel. No puedes cambiar tu destino. Mientras la niebla se comenzaba a desvanecer, un nuevo secreto se reveló en su interior. Tu historia no termina aquí, pensó, sintiéndose renovado por su decisión. Puedo escribirla como quiera, y cuando estaba a punto de liberar todo su dolor, un giro inesperado lo asaltó. Clara lo miró con ojos llenos de angustia. Gabriel, cuidado. No es lo que parece. La sombra tembló, y repentinamente, una conexión entre ellos se estableció. La lucha no estaba solo en su mente, había fuerzas que operaban desde las sombras. Era un juego de un poder mucho mayor. La revelación lo impactó, algo oscuro se movía tras todo esto, y eso era solo el principio. ¿Qué está pasando?, murmuró, las dudas volviendo a envolverlo. El silencio se tornó tenso, lo que había sido una batalla personal ahora se convertía en un enfrentamiento contra un enemigo desconocido. Gabriel sintió que su vida se deslizaba por un borde afilado, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para enfrentar lo que realmente significa? Gabriel sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la tierra misma temiera la verdad que estaba a punto de desvelarse. La sombra, aún envuelta en la luz que él había invocado, parecía debatirse entre la desesperación y la furia. No puedes escapar, Gabriel, susurró con tono suave, casi seductor. Tu dolor es tu esencia, y si lo abandonas, ¿quién serás? Soy más que mi dolor, gritó, tratando de deshacer los lazos emocionales que lo mantenían cautivo. Clara se acercó, cada paso pesando en el aire. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban un temor profundo, casi palpable. Gabriel, no estoy hablando solo de tu dolor. La sombra es parte de ti, de tu historia. Ignorarla significa perderte a ti mismo. Las palabras de Clara impactaron su corazón, haciendo eco en su mente. Tenía razón, ese dolor era lo que lo había forjado, su pasado, su humanidad. Pero, ¿acaso eso significaba que debía ceder ante la oscuridad?
Las dudas rasguñaban su alma. Un aire espeso lo envolvió, y recordó otras voces que lo habían guiado, que lo habían arrastrado hacia este mismo abismo. ¿Y si en vez de luchar, simplemente lo acepto?, pensó, sintiendo que una nueva luz comenzaba a brotar en su interior. La luz que había invocado no solo era para deshacerse de la sombra, sino para abrazar todo lo que era, también lo oscuro. Con cada beat de su corazón, su determinación creció. No te dejaré ganar, le aseguró, entonces levantó el cristal con fuerza. Ahora, sé quién soy. Y sé que el dolor puede ser la chispa para crear algo hermoso. La luz estalló con una claridad no vista antes, y como una ola, comenzó a lavar su ser, cada fragmento de dolor que había guardado se convertía en polvo, y a su vez, en nuevas esperanzas. La sombra, antes imponente, parecía encogerse. No. ¿Qué has hecho? Su voz, antes poderosa, ahora era un lamento. La imagen de Clara se hizo más brillante, fluida como el agua, y en ese momento, él comprendió que no solo luchaba contra una forma, luchaba contra una parte de sí mismo que había olvidado. Yo creo mi propia historia, exclamó, con la luz anhelando desbordarse de su pecho. La niebla comenzó a disiparse más rápidamente, revelando paisajes familiares y caras de seres queridos que habían desaparecido. Ahí estaba su madre, sonriendo, su hermano, riendo. Siempre han estado aquí. Siempre seré un reflejo de ustedes, un grito aterrador resonó a su alrededor. La sombra se desvanecía, pero no sin antes dejar un último rastro de desesperación. No puedes vencerme. Mi esencia está contigo para siempre. Pero Gabriel no se dejó atrapar. La luz ardía en él, un faro que rompía el frío y la soledad como un amanecer. Sin mirar atrás, se adentró en la claridad, ansioso por lo que vendría. Sentía que podía cruzar ese umbral que había temido durante tanto tiempo, sin embargo, la calma duró muy poco. Una revelación oscura surgió mientras se aventuraba hacia una nueva realidad. Una figura emergió de la niebla residual. Era otra sombra, más alta y temible, que había estado esperando en las márgenes de su pelea interna. ¿Te crees libre, Gabriel? Esto acaba de empezar, dijo con una voz profunda cuyo eco recorría su ser, un torrente de pánico recorrió su cuerpo. No solo había una sombra, sino un ejército de ellas, cada una bañada en sus miedos y recuerdos reprimidos. Los rostros familiares que habían emergido ahora se desvanecían, dejando silencios abrumadores. ¿Qué significa esto? Golpeó su mente una pregunta aterradora. La luz titiló en su interior, dudando. Mientras la nueva sombra se acercaba, el eco de Clara se escuchó débil pero firme. No pierdas la fe, Gabriel. La luz siempre encuentra su camino. Tú lo puedes lograr. Pero debes enfrentarte a ellos, las palabras sonaron como un tambor resonando en la distancia. Este era solo el comienzo de una nueva batalla. El miedo y la angustia lo envolvieron, pero había algo más, una chispa de valentía enfrentándose al abismo. ¿Hasta dónde llegarás realmente, Gabriel? La respuesta está frente a ti, solo. Escucha, resonó la voz en el aire, dejando a Gabriel en un precipicio entre la luz y la oscuridad. Y mientras la sombra avanzaba, la pregunta que lo atormentaba no cesaba de retumbar, ¿está listo para enfrentar su verdadero destino? La sombra se acercó más, sus formas contorsionadas danzando en un ritmo macabro. Gabriel se sintió pequeño, como un niño perdido en un vasto bosque de sombras. Cada paso que daba parecía hacer eco en la oscuridad, desnudando sus temores más profundos, cada uno más cercano y vívido que el anterior. Las sombras comenzaron a susurrar, voces entrelazadas que se compenetraban en su mente. No puedes dejar de lado tu peso, Gabriel. Tu dolor te define. Sin él, solo serás un espectro sin rumbo, se burló una de las sombras, cobrando forma del niño que había sido. Gabriel sintió que su corazón se encogía, la imagen de su yo más joven arrojando piedras en una charca,
riendo hasta que la risa se volvió un llanto desgarrador. «Cállate», gritó, golpeando el suelo con los pies, buscando aferrarse a su luz. «No soy solo lo que he sufrido. Soy mucho más que mis heridas». Pero el eco de sus palabras se evaporó en la bruma, como si las sombras se burlaran de su resistencia. Entonces, una sombra más grande se levantó, cernido en un halo de negrura. Era como un monstruo salido de sus peores pesadillas, una figura que absorbía la luz a su alrededor. «Soy la raíz de tus miedos, Gabriel. La realidad que siempre has querido esquivar. No puedes escapar de mí», resonó, el pánico brotó en sus venas. Gabriel sintió como su luz se tambaleaba, como una vela a punto de extinguirse. Clara, lejos pero presente, seguía ardiendo en su mente. «Debes recordar quién eres, Gabriel. La luz en ti es poderosa». Con un esfuerzo titánico, Gabriel cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las enseñanzas de su madre, las historias de su infancia llenas de esperanza, amor y resiliencia. Las palabras de Clara fluyeron con cada inhalación: «Eres más fuerte de lo que crees». La luz no es la ausencia de oscuridad, es la forma en que decides enfrentarte a ella. Con sus ojos aún cerrados, se atreve a imaginarlos, aquellos momentos de felicidad compartida, las risas, los abrazos, las lágrimas de alegría. Esos recuerdos vibraban en su pecho como un tambor marcando el paso. Abrió los ojos y vio no solo la oscuridad, sino ecos de luz en sus sombras, destellos de su vida que lo sostenían. «No les tengo miedo», gritó, su voz resonando con determinación. La luz de su interior rebosó, abrazando cada sombra, cada fragmento de su historia. En lugar de rechazar el dolor, lo recibió. Lo transformó en fortaleza. «Eres parte de mí, pero no me defines». Las sombras comenzaron a dispersarse, y al entrar en contacto con su luz, parecían desvanecerse en una neblina gris, dejando tras de sí una sensación de liberación agridulce. Gabriel sintió que partes de su pasado se cristalizaban, dándole forma a su ser, mientras él se erguía, más fuerte, más completo, pero en ese instante de triunfo, el vacío a sus espaldas se estremeció una vez más. Un rugido ensordecedor hizo eco, y la mayor de las sombras emergió con una ira renovada, más poderosa que antes. «¿Crees que esto ha terminado? No has visto nada aún. Tus peores pesadillas están por desatarse». Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza mientras la sombra alzaba sus garras hacia él. La luz comenzaba a flaquear, pero a la misma vez se encendía con una nueva llama. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas llegaba, y la pregunta seguía retumbando en su cabeza: ¿realmente estaba preparado para lo que vendría? Cada latido parecía resonar como un reloj acercándose a una cuenta regresiva. La oscuridad se acercaba, y él debía decidir: tomar la luz que había cultivado o dejarse consumir por el abismo que estaba emergiendo ante él. La sombra se lanzaba hacia él como un depredador acechando a su presa. Gabriel sintió que el aire se volvía espeso, como si la misma oscuridad quisiera engullirlo. Su luz titilaba, un faro reducido a un parpadeo, mientras la sombra, ahora que Lassell, se abalanzaba con una voracidad insaciable. Con la mente acelerada, recordó el brillo de los ojos de Clara, su risa como un eco en su memoria. «¿Dónde estás?», pensó, deseando que su fuerza estuviera a su alcance. Las garras de la sombra se asemejaban a largos dedos que intentaban alcanzar su esencia. Un grito desgarrador atravesó sus labios. Pero en su desesperación, él se aferró a su luz, a todos esos momentos significativos que le habían dado esperanza. La imagen de su madre sonriendo, las noches de cuentos en la sala, y la esencia inquebrantable de su amistad con Clara. «No más», gritó, y en su voz había un poder que resonó, incluso en la oscuridad. La luz que había encendido en su interior comenzó a expandirse, como el amanecer empujando a la noche. De pronto, un destello brillante brotó de su pecho, llenando el espacio con una claridad sorprendente que hizo retroceder a la sombra. Pero la sombra no se limitaba a retroceder.
Cuando la luz la alcanzó, se contorsionó, intentando cambiar su forma, convirtiéndose en las caras de quienes alguna vez le habían hecho daño, burlas, desilusiones, traiciones. Cada imagen surgía como un dolor punzante, recordándole que no podía escapar del miedo. Esto no es solo tu dolor, es parte de lo que eres. No lo borras, susurró una de las figuras. Gabriel sentía que el aire lo asfixiaba. El dolor se volvía un banquete oscuro, disfrutando de su sufrimiento. No puedes luchar contra lo que eres, Gabriel. Con el miedo alcanzando su punto máximo, sintió que la calidez de su luz comenzaba a flaquear. Cada imagen era un recordatorio de sus caídas, pero entonces, una chispa de comprensión brilló en su interior. Era hora de confrontar lo que había ignorado. Es cierto, admitió, su voz llena de coraje. Soy más que mis heridas, pero estas me han transformado, me han enseñado la verdadera fuerza. Al pronunciar aquellas palabras, las figuras comenzaron a desvanecerse. Comprendió que no podía eliminarlas, solo podía integrar todo su ser, abrazando el dolor para renacer. La sombra, ahora atormentada por su propia confusión, pareció vacilar. Gabriel aprovechó la ocasión. Con cada respiración, su luz se hacía más brillante, más potente. Ya no te temo. He tomado mi pasado, y aunque duela, es parte de mí. La sombra se retorció y, con una explosión de energía, disparó hacia Gabriel, pero él ya estaba preparado. Con un grito de desafío, extendió sus manos, uniéndose con su luz, y la colisión de ambos fue como relámpagos en la tormenta. Un cielo de sombras y luces luchaba por la supremacía. El contacto fue brutal. Gabriel sintió un ardor en su pecho mientras el carbón oscuro trataba de clavarle su gélida verdad. Pero la luz en él ardía más fuerte que nunca. Era un fuego no solo de resistencia, sino de comprensión. La oscuridad no era su enemiga, solo una parte de su viaje, y entonces, con un alarido ensordecedor, la sombra comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgieron vislumbres de una realidad más brillante. Pero antes de que pudiera saborear la victoria, una última y profunda sombra se alzó tras él, más intensa que todo lo que había enfrentado. Esto no ha acabado, Gabriel. Te estaré observando, retumbó su voz ominosa, antes de que todo se oscureciera de nuevo. Gabriel sintió que el terror regresaba, pero entendió que esta vez no estaba solo. La luz que había creado con su amor y verdad aún brillaba en su interior. Apoyando su mano sobre su corazón, se preguntó cómo podría enfrentar esta nueva oscuridad. ¿Era el verdadero desafío apenas el comienzo de su viaje? Cuando Gabriel abrió los ojos, se encontraba nuevamente en el claro del bosque, pero la atmósfera era diferente. La sombra monstruosa que lo había amenazado había desaparecido, y un suave resplandor iluminaba su camino. Aquella luz provenía del cristal, que ahora resplandecía con fuerza y calor, proyectando un brillo que llenaba su ser de un nuevo sentido de esperanza. Las memorias y las sombras que lo habían atormentado comenzaban a desvanecerse, y algo dentro de él se sentía ligero. Había enfrentado sus miedos, y aunque sabía que aún no había ganado la batalla final, había tomado un paso decisivo hacia su sanación. Gabriel sintió que el aire se volvía más fresco, como un abrazo reconfortante. Al dar un paso hacia el estanque, las imágenes de su amado pasado empezaron a materializarse a su alrededor. Cada uno de aquellos recuerdos cargados de emociones le recordó que aunque había perdido, también había amado, y ahí, en ese instante de claridad, Clara se materializó ante él. Su rostro estaba iluminado por un suave resplandor, su risa llenaba el aire con una música que resonaba en su corazón. Gabriel, exclamó, alzando los brazos en un gesto de aliento y amor. Lo que has hecho, no solo te libera a ti, sino a todos aquellos que has llevado en tu corazón. Has transformado tu dolor en luz. Al ver a Clara, su pecho se apretó. Nunca había imaginado que la esperanza lo llevaría tan lejos. ¿Lo he logrado, Clara?, preguntó con un nudo en la garganta.
¿He vencido a la sombra? Has comenzado a hacerlo, respondió ella con una sonrisa que iluminaba el claro. Cada lágrima que has soltado, cada momento de dolor, han sido importantes para llegar hasta aquí. La sombra aún puede acechar, pero ahora, tú tienes el poder para enfrentarlo. Gabriel sintió el brillo del cristal resonar a su alrededor, la luz llenándolo con la energía de tanto amor y dolor vivido. Comprendió que no podía evitar lo que había sido, sino que tenía que integrarlo en su vida. Era parte de su historia, pero no el total. Su mirada se desplazó hacia el estanque. En la superficie, vio reflejadas las caras de aquellos que había perdido, su madre, su hermano. Siempre estarán conmigo, pensó, sintiendo el amor que jamás se fue. En ese momento, la niebla que había cubierto su corazón empezó a disiparse. Lo sé, en mi esencia están todos ellos, murmuró, y con cada respiración, el aire fresco le recordó que su travesía apenas comenzaba. La vida le presentaría nuevos desafíos, pero en su interior llevaba la certeza de que la luz siempre podría vencer a la oscuridad. Con un último vistazo al cristal, Gabriel comprendió que no había llegado hasta aquí solo para salvarse a sí mismo, sino para aprender a dar y recibir amor en su forma más pura. Seré la luz, incluso en la oscuridad. Y, en ese instante, el bosque, tan lleno de amenazas, se transformó. Las sombras ya no parecían aterradoras, eran recordatorios de su fortaleza y de la riqueza que había explotado dentro de su propio ser. Con cada paso que daba hacia la salida del bosque, sentía que el peso del dolor se convertía en la fortaleza de su humanidad. Afuera, la luz del sol brillaba con fuerza, los colores eran más vibrantes, el aire más fresco. Gabriel respiró profundamente, sintiéndose libre y ligero. Ahora tenía la misión de compartir su historia. La lucha no solo era suya, sino de todos los que habían encontrado el camino a través del dolor. Mientras se alejaba del bosque, decidió contar lo que había aprendido, ayudar a aquellos que podían estar atrapados en sus propias sombras. Cada dolor puede convertirse en luz, se repitió, y una determinación nueva le dio fuerza, y así, Gabriel regresó no solo como un hombre restaurado, sino como un faro de esperanza para otros. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que su viaje apenas comenzaba y que el amor siempre vencería. De repente, una chispa de temor atravesó su mente. ¿Qué haré cuando la sombra regrese? Pero entonces una sonrisa se dibujó en sus labios, recordando las palabras de Clara. Cuando llegue el momento, tendré la luz para enfrentarla, contestó en voz alta. Y con una renovada fe, comenzó a caminar hacia su futuro, listo para enfrentar todo lo que viniera. Nunca se trató de escapar del dolor, sino de transformarlo. Y Gabriel estaba listo para vivir su vida con esa verdad. Su historia no terminaría en la oscuridad, sino en un resplandeciente amanecer. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos. Tu comentario es esencial, así que comparte tus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría leerlos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar esto. Juntos, hagamos que esta comunidad crezca.